Quiero que abra primeramente dos citas, voy a usar especialmente esta noche. Pero quiero usar la primera para traerle un poquito de paz al ser humano. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Lea ese versículo, imprímalo por los próximos 4 años en su nevera. Póngalo en el frente de la nevera. Póngalo en la entrada del cuarto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice el texto bíblico: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creéis en sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es lo que usted necesita entonces ahora? No es creer, continuar creyendo, porque ya usted cree en Jehová nuestro Dios y estaremos seguros. Por lo tanto, no importa lo que venga, esta es mi frase por el resto de mi vida, y es la siguiente: lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque si esto sigue bueno, la gente se va acomodando y cree que el Señor nunca va a venir. No, tiene que ponerse malo para que Jehová se glorifique. Por lo tanto, señores, conságrese, lea el deseado de todas las gentes, lea el conflicto de los siglos para que sepa lo que viene, prepárese, conságrese, ore más y vea menos novela y pídale al Dios del cielo que nos mantenga agarraditos de Jehová. No se lleve de los noticieros, de lo que va a pasar. La gente es muy alarmista. Llévese de Jehová. Que todo lo que usted haga esté basado, aún así dice Jehová. Ok, ya que apuntó a Segunda de Crónicas 20:20, entonces vaya al libro de Hechos, capítulo 12. Y vamos al tema de esta noche. Hechos, capítulo 12. Y vamos a ver el texto bíblico para esta noche. Miren, hermanos, la gente hoy se ha metido, le tiene miedo a todo. Yo le he dicho que mi papá le tiene miedo a la oscuridad, que papi le tiene miedo a la soledad, que papi le tiene miedo a la cucaracha. No se lo diga, papi viene ahora en febrero para acá. No se le ocurra que yo le dije eso. Y ya le dije a Pupo que hay que pasar lo que sea, que si papi ve una cucaracha aquí adentro, ese mismo día me pide vuelo que se va. Y la gente hoy le tiene miedo a todo. La gente le tiene miedo a la enfermedad. La gente le tiene miedo, señores, la gente le tiene miedo hasta que le suban el sueldo. Pastor, ore por mí, me escribió una hermana que posiblemente me van a subir el sueldo. Si me suben el sueldo, entonces tengo que pagar más de seguro médico y me van a sacar más dinero. Pues yo digo, pero ven acá, señores. Hasta eso le tiene miedo a la gente, que la aumenten. ¿Cuánto le tiene miedo al aumento? Déjeme ver. ¿Cuánto quieren que le aumenten? Esa es la realidad. Porque la gente le tiene miedo a todo. Sin embargo, se nos olvida, señores, que el cristiano lo que tiene que tener es miedo a una sola cosa. Y le voy a decir cuál es: a usted vivir sin Dios. Porque cuando usted no tiene a Dios, sí se le complica la cosa. Cuando usted no tiene a Dios es que las cosas se empeoran. Cuando usted se ha dado cuenta que cada vez que un país saca a Dios de su ecuación, la cosa se complica. Y hemos visto gente que se ha burlado de Dios y el Señor tiene una forma de resolver eso rápido. Le vuelve la cabeza y se fue. Así que no se preocupe quién está gobernando una nación o no. Si a Dios no le conveniese, no lo hubiese dejado llegar, aunque usted haya votado por eso. Por lo tanto, señores, cada pieza la pone Jesucristo. Ay, pastor, propuse que yo no quería. Eso no es problema suyo. Asegúrese que como el Señor ve el macro y no el micro, el Señor sabe qué es lo que más conviene. Porque, déjeme ver cómo lo digo bonito, las apariencias y no todo lo que brilla. Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó a agarrar ¿a quién? Salud, a Pedro. Mire esto. Usted lo ha notado en la historia del mundo. Ahora en estos días se ha complicado mucho más.
Mientras más cruel usted es, más le gusta a la gente. Escúcheme. Y no estoy hablando de líderes políticos ahora. O sea, las películas que presentan más sangre son las que a la gente más le gusta. Yo nunca me imaginé, yo había leído la historia de una masacre que hubo en Texas. Le llamaban Chainsaw o algo así, no sé qué. Una gente que mataron, hermano, era con ¿cómo se llama la sierra esa con la que uno corta la mata? Una sierra eléctrica, una cosa impresionante. Y eso lo leí en la historia. Yo nunca pensé que eso iban a hacer una película. Y no solamente una película taquillera. La gente le gusta la maldad. La gente le gusta lo cruel. La gente, si le desea algo malo a uno, le desea lo peor, que lo tire un hormiguero desnudo, esas hormigas que son rojas, de esas que quieren comerse a uno, como se pone uno a veces cuando uno quiere, ¡ay!, que alguien le pase por el frente en el carro, que uno quiere, ¡ay! La gente es, escúcheme, la Biblia lo dice en Génesis capítulo 6, la gente es de tendencias ¿a qué? Hacia el mal. La gente no es mala, la gente cada vez es más mala, señores. Y este hombre, Herodes, que mató a Jacobo con espada, oiga lo que hizo, vio que a la gente le gustó que mataran a Jacobo y mandó a buscar a Pedro. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente cada vez va a lo peor? Jesús le trajo esperanza, le sanó a los enfermos, le dio comida, él los levantó, los restauró, le dijo que lo iba a liberar. Y cuando ponen a Jesús y a Barrabás, ¿qué dice la gente? Lee el deseo de toda la gente. Dice que las personas que Jesús sanó, después que el diablo comenzó a decir crucifíquenle, fueron ellos los que estaban diciendo crucificaron, porque te acabé de arreglar las patas ahora y ahora me va a tirar al agua. Porque la gente somos unos malagradecidos, señores. Es increíble. Uno a veces se mete hasta en deuda para traer a un familiar de uno, de Cuba o de México o de Dominicana, donde sea, y llegan aquí y no quieren dar un golpe. Ay, no, porque tú me trajiste. ¿Cómo que tú me trajiste? ¿Y tú crees que tú vienes a turistear para acá, para South Beach? Escúcheme. Y dice, pues si tú no me puedes mantener, devuélveme. Uno le da una gana de devolverlo. Pregunto, ¿pasa eso o no pasa? Porque somos mal agradecidos, señores. Los padres de uno le dan el cuerpazo que uno tiene y luego uno quiere usar el cuerpazo para maltratar a los padres. Los padres trabajan hasta tiempo extra para pagarle una buena educación a los hijos. Y después dice el muchacho, porque yo no quería estudiar, tú me obligaste. ¿Usted sabe lo que es eso? Y después la mamá se enferma y lo más fácil es tirarlo en un asilo. No estoy en contra de eso. Pero señores, porque la gente, no, que me daña mi agenda. ¿Y la de tu mamá quién fue que la dañó? Do you follow me? Y Herodes dijo, ya que le gusta a la gente la sangre, vamos a darle ¿qué cosa? Más sangre. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados de a 4 para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué se proponía sacarlo? Para matarlo. Escuche esto ahora. Pedro lo meten en una cárcel, en un cuartico. Y hay 4 puertas para llegar donde Pedro. La primera puerta, ¿cuántos soldados tiene? 4. La segunda puerta, ¿cuántos soldados tiene, Gladys? 4. La tercera puerta, ¿cuántos soldados tiene? 4. Y la otra puerta, 4. Por lo tanto, ¿y cuántos estaban presos? 1. Dígame usted, ¿de qué forma uno puede agarrar a los 16? Y el problema no es solamente agarrar a los 16. ¿Cómo abre la puerta? Porque no eran puertas de hoja de plata, ¿no? Ni siquiera eran puertas de esas. Home Depot tiene una puerta que cuesta 38 pesos, no, 44 pesos. Que usted la mira mal y se rompe sola. Escúcheme, eso es una puerta hecha del bagazo de lo que queda de la madera, que es como un cartón que presiona. Y usted pone esa puerta, usted le da un puñetazo a la puerta, se fue la puerta con todo. Sí, como si fuera bagazo. Eso. O sea, es una cosa que la puerta es débil. Y la de Pedro era de 44 pesos. Hierro no.
acero. Hay 16 hombres, hay 4 puertas de acero y además de eso, lea el texto bíblico. Dice el versículo 6 y versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Y yo le pregunto, ¿será que era en el tiempo de Pedro que había que orar solamente? Siempre. Y hoy que estamos a 10, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, sin cesar. Dice el texto bíblico, escuche esto. Hay 16 hombres afuera, pero hay 2 hombres adentro. Pedro tenía un grillete puesto aquí, agarrado al brazo de un soldado. Y Pedro tenía otro grillete del lado derecho, agarrado a otro preso del soldado. ¿Cuántos hombres son? 18. Hay 4 por 4, 16. ¿Y los 2 que están adentro? Por lo tanto, el único que estaba preso no era Pedro. Los 2 soldados también. Para cuidarlo. Escúcheme, hay 18 hombres adentro cuidando a Pedro. Solamente. Y yo le pregunto, ¿por qué necesita Pedro tanta gente? Pregunto, ¿por qué tenía Pedro tanta gente? Porque Pedro no era Sansón. Porque la gente no le tenía miedo a Pedro. La gente le tenía miedo al Dios de Pedro. Ahora yo le pregunto, 18 hombres para Dios, ¿qué son? Mire, hermanos, todos nosotros hemos tratado y hemos luchado con nuestra fuerza de salir la primera puerta. Ay, Señor, gracias por librarme de la primera puerta. Y la segunda, hay 4 hombres y una puerta de acero. Y la tercera, hay 4 hombres y una puerta de acero. Y la cuarta, hay 4 hombres y una puerta de acero. Y si te mueve un poquito, los 2 que están al lado tuyo se van a levantar también. Por lo tanto, lo que el texto bíblico está dejando de decir son 2 cosas. Número 1, era imposible para Pedro salir. 1. Y número 2, era imposible para Pedro que si salía, que no le volaran la cabeza. Y aquí viene lo que Dios hace. Y yo necesito que esta noche usted se lleve esta porción bíblica para su casa, para que a partir de hoy no comience a hacer disparate. Señores, no comience a hacer disparate. Ni comience a desesperarse. Usted se imagina a Pedro, ay, Señor, bendíceme, están 18 puertas, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Porque nosotros normalmente lo único que vemos son las puertas y los hombres. Pero se nos olvida que lo que tenemos que ver no es la puerta, ni los hombres. Tenemos que ver al Dios de nosotros. Y Dios, ¿sabe cuándo es que uno más lo ve? En la crisis. Ay, Señor mío, mañana tengo examen de biología. ¿Y? Ay, Señor mío, esta maestra de ciencia. ¿Y? ¿Quién es que da la inteligencia? ¿Quién es que recuerda lo que hemos estudiado? ¿Quién es el que nos explica lo de álgebra? Yo recuerdo que estudiaba álgebra Baldor. Que yo no oré por ese hombre para que se muriera, porque yo no sé si ese hombre no veía ni televisión ni nada. ¿Por qué fue que inventó y le puso la cosa tan difícil a uno? ¿Tú te acuerdas de ese hombre? Yo no quiero visitar ni la tumba porque me da hasta pena. ¿Usted sabe el sueño que ese hombre le quitó a uno? El Baldor ese. Pero en los momentos de crisis, lo único que uno miraba era Baldor. Pero se nos olvida que la mejor fórmula, quien la hace, es Jesucristo. Y allí está Pedro clamando, Señor, mira, si salgo de aquí me van a volar la cabeza. Ay, y Pedro está preocupado, porque cuando a uno le van a volar la cabeza, uno se preocupa. Cuando me mandaron de pastor a San José de las Matas, San José de las Matas es uno de los lugares más católicos de la República Dominicana. Las primeras personas que vinieron hacia Estados Unidos eran de San José de las Matas y de Jánico. Es el único campo, bueno, en ese tiempo, me imagino que ya ahora hay otros lugares, donde había Western Union. Porque tenía mucha gente que vivía aquí, que eran de San José de la Mata y Jánico, que mandaban dinero hacia allá. Y recuerdo que un día llego a la iglesia y cuando llego a la iglesia están todos los hermanos afuera, un sábado. Digo, ¿y será que se le olvidó la llave? No, los hermanos tenían la llave. Cuando entro, hermanos, la iglesia tenía el bautisterio en el medio, tenía 2 paredes blancas grandes a los lados y una de ellas decía, muerte al pastor. En grande. Y del otro lado decía, a las 11. Escúchame, hermano, cuando yo veo eso, yo lo que tenía era como un año en el ministerio, siendo pastor. Uno que va de que a salvar gente y que ahora que le quieran volar de que la cabeza a uno. Y cuando yo vi así en grande barrier, muerte al pastor a las 11,
Entonces inmediatamente vino la policía, y que esto, y que por allí, y que por allá, y a coger huellas, que yo cuánto. Y me dijeron que me iban a proteger, que no sé cuánto. Pero hubo un error que cometieron los ladrones, o los que entraron. Que no pusieron si era 11 AM o PM. Y yo a las 11 AM estaba en mi casa. Y a la PM también. Porque, señor, mire, usted se ríe, pero yo lo menos que hice fue reírme. A mí me iban a volar la cabeza a las 11. Y entonces cuando uno ve un decreto, uno se asusta. Y mire, yo era adventista de nacimiento, adventista de cuarta generación, y todo eso, y creía en Dios, y predicaba de Dios, y que la confianza en Dios, y que la protección de Dios. Muerte a las 11. Nunca se me olvida eso. ¿Cómo es? Sí, señor, me iban a volar la cabeza. Entonces yo me asusté, mire, y era pastor en ese momento, y yo me asusté, señores. Ahora mire esto. Lo interesante es que Pedro ahora está orando, la iglesia está orando, y dice el texto bíblico, y la iglesia hacía oración sin cesar. No es sin César. Es como, tradúzcame sin cesar. Continuamente. La palabra correcta no es constantemente, es continuamente. Es que no paraban de orar por Pedro. Y escúcheme, hermanos, si hay un hermano de la iglesia que está pasando por una crisis y usted tiene mensaje de texto en su teléfono, a las personas que usted tenga, oren o no oren, mándele el mensaje. Porque la iglesia está para eso, para orar por los nuestros, señores. Nosotros debemos apoyarnos unos a otros. Hoy es Jodalis, hoy es Gladys, pero mañana podemos ser nosotros. Y el teléfono no es solamente para chismear en Facebook. O sea, tenemos que usar la tecnología para bendecir gente, señores. Y el texto bíblico dice, la iglesia hacía oración sin cesar. Por lo tanto, aquí viene, esto es un decreto ahora. Como ahora estamos en el mundo de los decretos. Mañana a las 7:30 de la noche, es más, comienza a las 7. Cada media hora de 7 de la noche, y si está despierto hasta las 10 de la noche, ore sin cesar por la junta de nombramiento mañana. Para que lo que Dios, gracias, para que lo que Dios haga ahí no sea por agenda humana, ni por lo que quiere el pastor, ni por lo que quiera este o aquel, sino que sea lo que Dios quiera. Porque lo que ahora mismo la iglesia más necesita es gente consagrada que mantenga a la iglesia orando continuamente, sin cesar. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Orando. Y lea el versículo 6. Cuando Herodes iba a sacar a Pedro, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Por lo tanto, ¿cuántos guardias son? 18. ¿Cuántas puertas? 5. Porque hay 4 en las puertas de entrada y estos 2 que están custodiando donde está Pedro. Son 5 puertas. Hermano del cielo, no hay forma humana que Pedro salga de ahí. Ahora mire lo más lindo del texto bíblico. Dice el texto, verso 6, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué hizo? Momentico. ¿Cuántos de ustedes, aquí hablando heart to heart, face to face, from the pastor to the members, ¿cuántas personas las que están aquí, sabiendo que le van a volar la cabeza mañana, estarían durmiendo? Vamos a ser sinceros. Yo quisiera saber, porque para saber si sigo predicando de esto o seguimos hablando de otra cosa. ¿Cuántos de los que le van a volar la cabeza mañana estarían durmiendo tranquilos? Déjeme ver la mano. ¿Y qué está haciendo Pedrito? Durmiendo tranquilo. Entonces pero espérese. ¿Será que Pedro ya era un suicida? ¿Será que Pedro ya no había perdido la importancia de la vida? ¿Qué es lo que Pedro sabía que los peregrinos tienen que saber?
¿Qué es lo que Pedro le pasaba por la mente, que no le está pasando por la mente a la gente de los peregrinos? ¿Qué es lo que Pedro está haciendo, que nosotros tenemos que hacer? Hermanos, en medio de la dificultad, manténgase tranquilo, Jehová nos defenderá. Eso es lo que está diciendo el texto. Pedro sabía que lo sacaran o no lo sacaran, de alguna forma Jehová lo iba a rescatar. ¿Cuántas formas tenía Jehová para rescatar a Pedro? ¿Cuántas formas? Ok, le voy a mencionar una de ellas. Mato a los 2 soldados y los saco por el techo. Le voy a mencionar otra de ellas. Lo mato a los 18 y le paso la llave por abajo de la puerta. Otra forma de sacar a Pedro: cuando me vayan a pasar la espada, que caiga un agua grande y comience a caerle rayo a todo el mundo y se mueran todos y me deje vivo a mí. Otra forma de salvar a Pedro: que la espada con la que iba a volar la cabeza tuviera bota. O sea, que no cortara. Pregunto yo, ¿hay formas de Dios librar a Pedro? Muchísimas. Pero Dios usó la peor de todas. ¿Cuál es la peor de todas? Y usted dirá, pastor, ¿por qué es la peor? Yo le voy a decir ahora por qué. Porque a Dios le interesa esto. Míreme bien, atiéndame, no me pierda ahora. Míreme hasta las pisadas. Mire lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que tú estés despierto y que puedas ver claramente a Dios sacándote puerta por puerta. Dios pudo desaparecer a Pedro y sacarlo afuera. Espérese, ¿tiene Dios poder para haber hecho eso, sí o no? ¿Por qué Dios no voló las 5 puertas, los 18 soldados y los sacó hasta allá afuera? Porque Dios quería dejar en Pedro una impresión. No importa las puertas que el hombre ponga, de todas ellas Jehová me va a sacar. Óigame, y no que se lo cuenten. Pedro tenía que verlo con sus propios ojos. Pastor, usted está diciendo que posiblemente voy a tener que pasar por todos los exámenes médicos de mi cáncer. Sí, pero al final vas a tener que darle la gloria a Dios. Pastor, usted me está diciendo que yo voy a tener que pasar dificultad para tratar de pagar la tarjeta de crédito y posiblemente esté casi yéndome en quiebra. Sí, vas a tener que pasar por todo eso, pero al final Jehová se va a glorificar en la vida tuya para que aprenda a ministrarte. ¿Alguna enseñanza quiere Dios darle a su pueblo? Ay, pastor, ¿será que Dios va a tener que humillarme para que yo aprenda a depender más de Él? Sí. Tienes que pasar por todas las puertas. Quizás hoy esto sea mala noticia para alguien. La Biblia no dice en ningún sitio que Dios te va a impedir que pase por la prueba. La Biblia dice, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? ¿Y qué dice el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17? Dice el texto bíblico que cuando Nabu vio que los 3 muchachos lo habían echado en el horno de fuego, Nabu preguntó, ¿y cuánto hay ahí adentro? 4. Como 4 si eran 3, sí. ¿Y el cuarto se parece a quién? Al Hijo de los dioses. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Aunque te echen en el horno, Jehová tu Dios se meterá contigo. No dice que no te van a echar, dice que te van a echar, pero al final el nombre de Jehová será glorificado. Porque dice el versículo 1 y el versículo 2 de Daniel capítulo 3. Y se reunieron los sátrapas, los gobernadores, los oidores, los tesoreros, los líderes, nación, pueblo, tribu, lengua y pueblo, para adorar la estatua de Nabucodonosor que él había levantado. Y ahora dice el versículo 24 del libro de Daniel, dice lo siguiente: y ahora se pararon los sátrapas, gobernadores, oidores, tesoreros y todos los de las tribus, lengua y pueblo, para ver cómo el pueblo no le había hecho daño a Ananías, Misael y Azarías, cómo no se habían dañado sus vestidos y que ni siquiera olor a humo tenían. Y el pueblo tuvo que reconocer que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el Dios todopoderoso. Hermano, eso es lo que dice el texto. Yo te voy a levantar y te voy a sacar puerta por puerta. Ahora lea conmigo. Yo creo que Pedro era de los peregrinos. Versículo 7. Yo espero quedar bien esta noche. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel. Pedro, el ángel lo toca en el costado y le despertó y le dijo: levántate pronto. Y lo primero que pasó, ¿qué fue? Las cadenas se cayeron. ¿A quién? A Pedro. No dice a los soldados. A Pedro. La cadena, cuando una cadena se cae, ¿qué es lo que hace? ¿Y los soldados cómo están? Señores, usted sabe lo que es usted caminar por el medio de todo verdugo y usted sacarle hasta la lengua y aquellos ni cuenta se dan. Yo le pregunto, ¿el Dios de nosotros no es una chulería de Dios lo que nosotros tenemos? Usted sabe lo que es usted caminar. Anoche la bolsa de valores bajó.
Porque hay mucha gente preocupada. Cuando yo vi eso anoche, yo me asusté, hermano, porque hay mucha gente sacando dinero. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe que no importa la bolsa de valores que baje, nosotros seguimos caminando en victoria en el nombre de Jesucristo? ¿Usted sabe qué chulería de vida es esa? ¿Usted sabe lo que usted es caminar por el medio de su enfermedad y por encima de su dolor usted decir, yo estoy bajo el amparo del Dios Todopoderoso? Hermano, ¿usted sabe lo que significa eso? Y Pedro, primero se le quitan las cadenas. Versículo 8, le dice el ángel, cámbiate, átate las sandalias. Y Pedro lo hizo. ¿Usted cree que cuando usted anda, que le van a volar la cabeza, uno va a estar pensando en amarrarse los zapatos? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que el ángel está diciendo? Yo no sé si usted lo ha notado. El ángel está diciendo, take it easy, cógelo con calma, tranquilo, que a ti no te va a agarrar nadie. Señores, yo quiero decirle en el nombre del Señor, hay un sueño que usted quiere alcanzar, take it easy. El sueño suyo usted lo va a alcanzar en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, tómelo con calma. ¿Que va a tomar un tiempecito? Sí, pero tómelo con calma. Agárrese, amárrese sus zapatos. Le dice, ponte la ropa. Y él se pone la ropa. Y le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, Pedro. ¿Cuántos soldados eran, Víctor? 18. ¿Cuántos soldados ya eliminamos? 2. Y entonces le dice, ponte el manto y sígueme. Cuando usted... Esta es la parte que la gente no entiende. Cuando usted se pone el manto, ¿qué es lo que el manto le está haciendo? No es cubriendo solamente. Porque cubrirse de qué, porque no estaba lloviendo. Escuche, está protegiendo tampoco. ¿Qué es lo que el manto está haciendo? Permitiéndote que no mires para los lados. El problema de nosotros es que nos preocupamos mucho por lo que está pasando al lado. No se preocupe para el lado, siga de frente en el nombre de Jesucristo. Escúcheme. Si usted mira para la izquierda y para la derecha, está dura la cosa. Está feo, no se preocupe. Póngase el manto y mire para dónde. Para el frente. Versículo 9, dice el texto bíblico. Y saliendo Pedro, saliendo el ángel, Pedro lo seguía. Pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba como. ¿Por qué Pedro pensaba que era una visión? Porque en la mente de Pedro era imposible que él saliera de allí. Acaba de pasar 2 hombres, que eran los que estaban al lado, acaba de abrírsele una puerta, y cuando se le abre la primera puerta, Pedro dice, no, Señor, esto es un sueño. ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo que no vemos un milagro, que ya cuando lo vemos creemos que es un engaño, creemos que es una visión, creemos que es una pesadilla, creemos que es un sueño. Permítame decirle, el Dios Todopoderoso todavía sigue haciendo milagros. Yo estaba predicando en Atlanta, en la iglesia metropolitana de Atlanta. Y cada vez su servidor no hace milagros. Yo quiero dejar eso claro. El que hace el milagro, ¿quién es? Dios. Y estaba predicando en la iglesia metropolitana de Atlanta, una iglesia como para 800 personas, casi 1000 personas. Y estaba predicando allá en la iglesia. Y en uno de los momentos del llamado yo estaba predicando sobre Moisés, recuerdo, Éxodo capítulo 15, versículo 14 al 16. Y le dije, dile al pueblo que no se detenga, que qué cosa, que marche. No se preocupen si creen o no creen, díganle que marchen, que cuando marchen el mar se va a abrir. Y escuche esto ahora, hay una señora en silla de ruedas en la iglesia. Y dice la señora, y si yo le creo a Dios, marcharé. Y escuche, son cosas que uno hace, son lo que la Biblia le llama locura. Y yo le dije a la doña, sí, usted marchará. Usted sabe que la doña se paró y tiró la silla de ruedas y comenzó a caminar. Mire, hermano, cuando yo vi eso, fue tan grande el impacto que hasta yo mismo me asusté. Y soy pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya uno no cree en los milagros que Dios puede hacer. Hermano del cielo, Dios sigue haciendo milagros todavía. Y dice el texto bíblico que Pedro pensaba que era un sueño, versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia dónde. Y dice, escuche esto, y la puerta se abrió sola. Yo le pregunto, ¿necesita el ángel de Jehová una llave para abrir la puerta? Yo le pregunto, ¿necesita Dios una llave para abrir la puerta suya? No, hermanos, escúcheme. La puerta de nosotros, sea como se llame, la que usted necesita, la va a abrir Jehová sola. Amén. Y dice, y se abrió la puerta
que daba a la ciudad, se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle. Ahora, ¿cómo viene Pedro? ¿Cómo viene? Yo estoy seguro que él no quería ni ver los 4 hombres que estaban en cada puerta. Ay, Señor, me va a agarrar el otro, porque ese siempre temor de nosotros. Ay, Dios me libró de esta, pero seguro que en el otro me agarra. No, hermano, si Dios te saca de la primera, te va a sacar de la segunda, te va a sacar de la tercera, te va a sacar de la cuarta, te va a sacar de la quinta, y cuando estés seguro en la calle, se va a ir. Y dice que cuando Pedro sale y se quita el manto, ¿dónde está Pedro? Escucha, en downtown. ¿Qué hace Pedro en downtown si le van a volar la cabeza mañana? Ahora, esta es la parte que a mí me interesa mucho. Cuando Pedro se ve en la calle, escúcheme esta palabra, libre. Pedro no se fue a tiguerear. Pedro no se fue a beber para celebrar cantando con Paquita la del barrio, rata inmunda y que espíritu de 2 patas. No, él no se fue a eso. ¿Qué dice el texto bíblico? Que se fue a donde los que estaban haciendo ¿qué? Y aquí voy a ser claro, y esta también te incluye a ti, Odali, en el combo. Dios no sana a nadie para que le dé la gloria a los médicos. Dios no sana a nadie para que ahora viva la vida loca. Dios no restaura a nadie para que siga haciendo lo que le da la gana. Dios restaura, sana, libera y transforma a alguien para que le dé la gloria a Dios. Y dice el texto bíblico que cuando eso pasó, Pedro arrancó para donde estaban orando. Ahora escuche, si fue loco que lo sacaran, loco es lo que pasa ahora. Lea conmigo. Usted se ha dado cuenta que siempre después de cada versículo día un versículo 11. Lea el 11 entonces. Dice el 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, donde estaban orando, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué cosa? Y cuando usted llega a la puerta, ¿qué es lo lógico? Pensaron, mira, parece que se va a unir otro grupo, del grupo de Josefina, para venir a orar con nosotros. Y cuando arrancan para allá, ¿quién está en la puerta? Pedro. ¿Liberado por quién? Y dice el texto bíblico, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué cosa? Escucha, ella reconoce que Pedro, ella ve que Pedro la está tocando la puerta y ella tan contenta, deja a Pedro en la calle y se va a decir a la gente que Pedro estaba en la puerta. Es una locura. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, queridos del cielo, esta noche usted tiene que entender lo siguiente: Dios ha traído gozo a los peregrinos. Y ese gozo no nos lo va a quitar nadie. Pero acuérdese una cosa: abra la puerta que está perdido. El gozo no puede ser solamente para nosotros. El gozo tenemos que compartirlo con alguien. Ay, pastor, me decía alguien de aquí a los peregrinos, es que yo no sé predicar. ¿Tú tienes Facebook? Le pregunté. Sí, yo tengo Facebook. Entonces esta noche, cuando termine el culto, 20 minutos después que el culto de esta noche termine, usted entra a Facebook y busca Iglesia de los Peregrinos, o busca en YouTube Iglesia de los Peregrinos, le da copy al tema de esta noche y póngalo en las redes sociales suyas mañana. Ay, pero pastor, yo no sé predicar. Ya con eso tú estás predicando. Deje de compartir que lo que dijo Hilarita, que lo que dijo Donalcito. Esto no es lo que hay que compartir ahora. El gozo que tenemos, vamos a compartirlo con la gente en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted no habla, deje que su Facebook hable por usted. Si usted no dice nada, deje que su Instagram, su Snapchat, su Twitter hable por usted. Pero no deje la gente, el perdido, en la puerta. Ábrale la puerta. Versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta, vino Rode a escuchar, reconoció la voz de Pedro. Verso 14, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y ellos qué le dijeron? Escúchame. Yo no sé ni cómo decir esto ahora. Déjeme ponerlo bonito. Si usted está orando por un milagro, cuando el milagro llegue, acéptelo.
No te asombres, porque tú estabas orando por eso. Pero, ¿se entiende lo que estoy mencionando? Si la iglesia está orando, si tu familia está clamando, si tú estás desesperado de rodillas pidiéndole al Señor una cosa y el milagro viene, acéptalo. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. El problema de nosotros es ese. Mire, había un señor que estaba en el mall y estaba tan desesperado, ya tenía 1 hora, Nelly, buscando parking y no encuentra. Y dice que el hombre frustrado se para allí en el medio del parking y dice: Señor, si tú existes, consígueme un estacionamiento cuando yo diga amén. Desesperado. Y comenzó a orar: Señor, consígueme un estacionamiento que cuando yo diga amén aparezca el estacionamiento, porque ya tengo 1 hora esperando. Y el hombre dijo amén y automáticamente va saliendo un carro dejando el estacionamiento y dice: Señor, ya no me conteste la oración, que ya encontré parking. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces, si tú pides, ¿qué cosa? No venga a decir ahora que no, que ya lo encontré yo con mi propia fuerza. No, fue Jehová que te liberó. Entonces la gente está orando por Pedro. La niña viene y dice: Pedro está en la puerta. Y la gente, ¿qué le contesta, Mayra? Ay, queridos, termino el texto diciendo lo siguiente. Capítulo 12, versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: entonces es ¿quién? O sea, ya no es Pedro, es el ángel de Pedro. ¿Y Pedro qué hacía? Versículo 16. Señores, estoy aquí afuera, ¿qué es lo que ustedes esperan? Mandame un mayordomo para que me abran la puerta. Ábranme la puerta. Y Pedro insistía, dice el verso 16, en llamar. Y cuando le abrieron, se quedaron. ¿Qué significa atónitos? Asombrados. Estupefactos se quedaron. ¿Por qué? Porque se le olvidó que no es un corito lo que cantan los adventistas, que es una realidad. ¿Sabe qué es lo que los adventistas cantan? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Dígalo otra vez conmigo. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. ¿Qué viene? Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Cuando el pueblo de Dios ora, hermanos, pareciera que Herodes va a ganar. Pareciera que Herodes va a destruir la iglesia. Pareciera que Herodes va a tomar el control de nuestros países. Acuérdese, la última palabra siempre la tiene Jehová. Dice el texto bíblico, verso 19. Herodes comenzó a buscar a Pedro por la mañana, interrogó a los guardas y ordenó llevar a los guardias hasta la muerte. Y Pedro lo que hizo fue que se fue. Querido del cielo, no se preocupe por los guardias suyos, no se preocupe por las puertas, no se preocupe por las cadenas, no se preocupe por el metal con el que hicieron las puertas, si fue de 44 pesos o fue de acero. Preocúpese con usted cerrar sus ojos y dormir tranquilos diciendo: el dueño de este mundo sigue siendo Jehová. Pero yo quisiera orar esta noche. No voy a orar por América. Hay mucha gente orando por América. Yo quiero orar por nosotros. Y yo pregunto, ¿será que hay 8 personas aquí que Herodes lo ha encerrado en su calabozo?
Ay, pastor, el calabozo mío se llama enfermedad. Ay, pastor, el calabozo mío se llama casi bancarrota, crisis financiera. Ay, pastor, el que me ha encerrado no ha sido Herodes, sino mi marido, que me hace la vida imposible. Ay, pastor, mi Herodes es un hijo que tengo lejos de Dios y lejos de la iglesia. Ay, pastor, mi Herodes es mi soledad, qué duro es vivir solo. Ay, pastor, mi Herodes es mi depresión, qué duro es tener que beber medicamentos para dormir. Ay, pastor, mi Herodes, mi calabozo es mi diabetes. Tener que inyectarme cada vez y chequearme para ver si no me ha subido más. Eso es duro, hermanos. Salud, mi flaco. Esta noche yo quiero orar por 8 personas que están en su calabozo, que posiblemente Herodes ya ha hecho un decreto de muerte para ti, un decreto de destrucción, un decreto de destruir tu matrimonio o aún tu fe, o posiblemente destruir tu iglesia. Esta noche, esas 8 personas, yo quiero orar por ellos y decirle a Dios, mira, sácame de este calabozo. Dios te bendiga, Lidia, amada. Dios te bendiga, amada. Solamente levántese y dígale al Señor, sí, dígale al Señor cómo se llama el calabozo. Dios te bendiga, Gladys. Quédate ahí tranquilita, tranquila. Amén. Yo voy a iniciar la oración. En la mitad de mi oración, yo voy a hacer una pausa y lo voy a decir. Cuando yo dé la pausa, tómese un momento y dígale a Dios en silencio cómo se llama el calabozo suyo. Si usted conoce el nombre de los soldados que lo están agarrando, dígaselo también. Si usted conoce de alguien que quiere destruir tu matrimonio, sea un hombre que se está metiendo en tu matrimonio, sea una mujer, aprovecha y di el nombre ahora para que Jehová lo ponga aparte y le devuelva la libertad a tu matrimonio. Quizás tenemos a un familiar que va a venir de nuestros países y tiene cita migratoria o la forma que sea para poder llegar hasta nosotros y estamos preocupados porque la cosa parece que se está empeorando. Dígale a Jehová que el dueño de la frontera eres tú. Amén. Y permita que esta noche usted pueda dormir tranquilo en casa sabiendo, no se asuste, no se preocupe, conságrese a Dios y usted va a ver cómo Dios le abre las puertas. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, quiero orar primeramente por la gente que está viendo la transmisión, que no pudieron llegar a la iglesia esta noche, o que están en otro país, o posiblemente en otro estado de Estados Unidos. Esta noche, Dios eterno, ábrele las puertas por el poder de Jesucristo. A nosotros los que estamos en la iglesia, muéstranos, Padre eterno, que es hora de creerle a Dios, que es hora de confiar en el Todopoderoso, que es hora de orar incesantemente, continuamente, constantemente, para ver a Dios glorificándose en nuestras iglesias y en nuestros países. Esta noche, Padre eterno, hay mucha gente en pie y eso me alegra, porque eso significa que hay muchos ángeles que Dios va a comenzar a mandar esta noche para comenzar a romper cadenas, que hay muchas puertas que el Dios del cielo va a abrir con su poder y con su misericordia, que hay muchos sueños detenidos, encadenados, frustrados, encerrados, que hoy comenzarán a hacerse realidad en Jesucristo, que hay muchas oraciones que se han elevado incesantemente por la iglesia de los peregrinos, por nuestras iglesias en Hialeah, por nuestras iglesias en Miami, por nuestras iglesias en Estados Unidos, por nuestros líderes mundiales, por nuestras iglesias en nuestros países. Esta noche trae calma al mundo por la sangre de Jesucristo y demuéstranos que el dueño y líder máximo de nosotros se llama Jehová. Padre eterno, rompe las cadenas esta noche. Transforma corazones, toca vidas, renueva el liderazgo y permite, Dios eterno, que al final podamos decir, quien trajo a casa a nuestro Pedro fue Cristo Jesús. Trae prosperidad a nuestras familias, trae aumento de sueldo a los que trabajan, trae sanidad a los que están enfermos. Tráele los hijos e hijas a los padres que tienen a sus hijos lejos de Dios y de la iglesia. Trae los nietos nuestros ante el trono de Jesucristo. Y recuérdanos que todo corazón que ora constantemente verá la gloria de Dios. Gracias. Si sacaste a Pedro, nos puedes sacar a nosotros. Si bendeciste a Pedro, puede bendecir a este país. Si bendeciste a Pedro, puedes traer sanidad sobre nosotros. Rompe las cadenas en el nombre del Padre. Elimina a nuestros soldados por el poder del Hijo. Y abre las puertas de libertad en el nombre del Espíritu Santo. Amén
Amén.